Nuevamente tenemos otra ecuación logarítmica, solamente que ahora en lugar de tener una resta como las que habíamos hecho anteriormente, pues ahora tenemos una suma. Así que pues los conceptos son iguales, solamente van a ir cambiando de acuerdo a lo que se vaya presentando. Entonces nuevamente, para saber qué es lo que debo de hacer primero, pues aplicamos jerarquía de operaciones. Sabemos que jerarquía de operaciones va asociada con términos semejantes, para saber si hay términos con los cuales puedo hacer las sumas o las restas. Y entonces, por jerarquía de operaciones, necesito revisar las operaciones que están entre paréntesis. Me doy cuenta que no son términos semejantes, por lo cual no puedo hacer la resta. Lo mismo ocurre aquí. Entonces, me voy a observar que hay dos logaritmos que se están sumando. Y eso entonces me permite pensar en la segunda propiedad de los logaritmos. Entonces, la segunda propiedad de los logaritmos menciona que si tengo el logaritmo de un producto, eso se puede escribir también como el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. De donde, si ustedes se dan cuenta, pues simplemente en lugar de una suma va a ser una multiplicación de argumentos y vamos a empezar a escribir. Entonces aquí voy a tener el logaritmo base 3 de una multiplicación, donde esa multiplicación precisamente va a ser de estos dos argumentos. Entonces es un 2b menos 1 multiplicado por un 2 menos b. Luego, si se dan cuenta aquí también tengo una propiedad de los logaritmos. Entonces, esa propiedad de los logaritmos es la tercera propiedad de los logaritmos. Vamos a darnos un poquito de espacio. Así que vamos a aplicar también la tercera propiedad de los logaritmos. Y la tercera propiedad de los logaritmos menciona que si yo tengo una potencia, puedo escribirlo también como el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces precisamente aquí tengo un número que está multiplicando al logaritmo de una base, y lo que voy a hacer entonces es este número escribirlo como exponente de este argumento. Por lo tanto, aplicando la tercera ley, voy a escribir logaritmo base 3 de una raíz cuarta del número 2 elevado a la cuarta. Si ustedes se dan cuenta, ahora sí podemos empezar por jerarquía de operaciones, porque me estoy dando cuenta que en el miembro derecho tengo una operación inversa. Entonces, esa operación inversa, sabemos que la operación inversa me regresa al número original, por lo tanto esa raíz cuarta con este cuarto me va a dar el 2. Y si ustedes observan también, en este lado tengo un logaritmo, miembro izquierdo tengo un logaritmo y miembro derecho también tengo un logaritmo. Por lo tanto, puedo pensar en aplicar la ley de la tricotomía. Recuerden que la ley de la tricotomía menciona que si tengo tres elementos y dos son iguales, el tercer elemento también es igual. Por lo tanto, observo que aquí hay un logaritmo y también en el otro miembro hay un logaritmo. Si se dan cuenta son igual, por lo tanto los logaritmos son iguales. Y de la misma manera puedo ver el otro elemento, y el otro elemento es la base, y la base yo observo que también son iguales. Por lo tanto, como los logaritmos son iguales y las bases son iguales, puedo mencionar que el tercer elemento también es igual, y el tercer elemento pues precisamente son los argumentos. Entonces, aplicando estos dos conceptos, voy a escribir que 2b menos 1 multiplicado por 2 menos b me va a dar por resultado este argumento, pero hemos dicho que hay operaciones inversas. Por lo tanto, al haber operaciones inversas, yo solamente me queda el 2. Y en ese momento me doy cuenta que esto es una ecuación. Y como es una ecuación, pues ya puedo resolver la ecuación de acuerdo a lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Entonces, resolvamos la ecuación. Pero para resolver esta ecuación, podríamos pensar en satisfacer la ecuación si estuviera igualado a 0, pero no está igualado a 0. Entonces, procedo a hacer la propiedad distributiva. Y después de la propiedad distributiva, vamos a ver qué es lo que voy a ir obteniendo. Entonces, este minuendo multiplica al minuendo y ya sustrayendo, y este sustrayendo multiplica al minuendo y sustrayendo. Acuérdense que la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y de la resta. Entonces, si multiplico minuendo por minuendo, me va a dar 2 por 2, 4 y la letra B. Luego multiplico minuendo por sustrayendo, comenzando con ley de signos, me queda un menos, el 2 por 1 es 2, y la B por B me queda una B cuadrada. Luego este sustrayendo por este minuendo, por ley de los signos me queda un menos 2, y por último este sustrayendo por este sustrayendo,
por ley de los signos me va a quedar un positivo, y el 1 que multiplica la b, pues sigue siendo b. Y en el miembro derecho, pues se sigue manteniendo el 2. Como me doy cuenta que nada más hay operaciones, procedo entonces a hacer jerarquía de operaciones, y con esa jerarquía de operaciones necesitamos verificar el concepto de términos semejantes para ver si tengo términos que sean semejantes. Y entonces observo que el menos 2b cuadrada no tiene término semejante. Sabemos que los términos cuadráticos deben estar positivos, por lo tanto a esto voy a agregar una operación inversa para que quede en el miembro derecho pero siendo positivo. Entonces en el miembro derecho va a quedar un 2b cuadrada. Luego me doy cuenta que si hay términos semejantes, que es este 4b con este más b, por lo cual entre ellos dos necesito aplicar un concepto que se llama ley de la suma, y es precisamente porque tienen el mismo signo. Por lo tanto se deja el signo que prevalece y se hace la suma de los coeficientes. En este caso hay un coeficiente 1, entonces es más 5b. No, pero acuérdense que estamos haciendo operación inversa, porque debe quedar en el miembro derecho. Entonces en el miembro izquierdo me da más 5b, pero como lo voy a escribir en otro miembro, entonces es un menos 5b. Y este menos 2 también tiene un término semejante que está en el miembro derecho, por lo tanto hago la operación inversa. Si aquí es negativo, va a sumar al otro 2, lo que quiere decir que también es la ley de la suma, y por lo tanto me va a quedar un más 4. Igual a 0, que el 0 cae en el miembro izquierdo. Pero acordémonos que las variables deben estar en el miembro izquierdo, por lo tanto si las variables tienen que estar en el miembro izquierdo, lo que hago para que todo quede en el miembro izquierdo, pues todo esto que está en el miembro izquierdo, derecho, lo puedo escribir en el miembro izquierdo a través de un concepto que se denomina propiedad reflexiva, porque todo es igual a sí mismo y por lo tanto es como verme un espejo, y si me veo un espejo no importa la posición del espejo, puede estar izquierda o derecha y de todas maneras pues sigue siendo la misma imagen. Observo que ahora lo que tengo es una ecuación de segundo grado y la ecuación de segundo grado está igualado a 0. Entonces vamos a pensar en factorizarla. Vamos a ver si se puede factorizar. Y la única manera de factorizar es de la forma ax cuadrada más bx más c. Y para eso yo tengo que multiplicar este 2 por este 4. Resultado me da 8. Calculo los números que multiplicados me dan 8, que es 1 por 7. Perdón, 1 por 8. Disculpen. 1 por 8 y 2 por 4, porque el siguiente sería 4 por 2, pero ya está repetido. Entonces esas parejas, al sumarse o restarse, me tienen que dar el menos 5. Por lo tanto, el 1 y el 8 sumados son 9, restados son 7, no me sirve. Y la otra pareja sumados son 6 y restados son 2, por lo tanto no se puede factorizar. Y como no se puede factorizar, entonces no puedo aplicar la factorización, sino entonces voy a buscar el objetivo, que es completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para completar el trinomio cuadrado perfecto no puedo tener aquí un coeficiente 2. Me enseñaron en álgebra que forzosamente para que yo pueda tener una factorización, primero debo de lograr que no sea que tenga un coeficiente diferente a la unidad. No se puede factorizar. Entonces vamos a aplicar un concepto que se denomina simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por lo tanto, como el objetivo es que el coeficiente del término cuadrático sea 1, pues voy a dividir todo el miembro izquierdo y todo el miembro derecho entre 2. Y entonces de ahí obtengo que va a ser una b cuadrada menos 5 medios de b. Y entonces ahora sí, ya puedo completar el trinomio cuadrado perfecto. Y para poder completar el trinomio cuadrado perfecto, lo que voy a considerar es este 5 medios. Entonces a ese 5 medios, lo tengo que dividir entre 2 y lo tengo que elevar al cuadrado. Acuérdense que siempre es entre 2 al cuadrado. Como este 2 hay que agregarle un 1 para poder hacer la división del número racional entre el número racional, entonces va a ser este 5 por este 1, que me va a quedar un 5, dividido entre este 2 por este 2, que me da un 4, y todavía eso lo debo de elevar al cuadrado.
Por lo tanto, el resultado de este número elevado al cuadrado es precisamente el que me permite completar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que el objetivo es completar el trinomio. Entonces lo que hago es sumarle 25, porque el 5 al cuadrado es 25 y el 4 al cuadrado es 16, y con eso ya estoy logrando el objetivo de completar el trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, todavía me hace falta más conceptos, porque este 4 medios, que al hacer la división es un 2, no puede quedar en el miembro izquierdo, porque entonces ya no tendría solamente el trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a aplicar una operación inversa para que este 2 no esté en el miembro izquierdo, sino esté en el miembro derecho. Obviamente al hacer operación inversa, pues me va a quedar negativo, y al quedarme negativo, entonces eso es un menos 2. Y por propiedad de la igualdad, acuérdense que la operación que hago en el miembro izquierdo es la misma operación que tengo que hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, aplico el concepto que es propiedad de la igualdad, y la propiedad de la igualdad me dice que si sumé en el miembro izquierdo, también debo de sumar en el miembro derecho. Entonces, con el 25/16 se completó el trinomio cuadrado perfecto. Pero ya que está completo, debo de aplicar la propiedad de la igualdad para que no quede afectada mi ecuación. Y de aquí también entiendo que este menos 2 no me conviene tenerlo en números enteros. Pero eso ya lo vamos a hacer en el siguiente paso. Bueno, aquí hice un poco de acomodo porque ya había quedado muy abajo y no tenía mucho orden. Entonces, hacemos aquí una separación y nos habíamos quedado aquí. Entonces, el siguiente paso, pues ahora ya tengo el trinomio cuadrado perfecto. Obviamente necesitamos factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Así que factorizo el trinomio cuadrado perfecto. Y acuérdense que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto hay que calcular la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del tercero. Cuando obtengo esa raíz cuadrada, pues obviamente tengo que calcular la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. Entonces comienzo por escribir un paréntesis, que ese paréntesis va a estar el cuadrado. El resultado de esta raíz cuadrada, por ser operaciones inversas, me queda la b. El resultado de obtener esta raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 16, me lleva a escribir aquí un 5 cuartos. Y por último se deja el signo del término lineal, o sea que aquí voy a escribir un menos. Igual. Ahora, acuérdense que habíamos dicho que este lo debo de expresar en 16avos para que sea más rápida la operación. Entonces vamos a expresar en números racionales. Y expresar en números racionales quiere decir que este 2 enteros lo voy a expresar en 16avos. Por lo tanto, un entero, si yo lo divido en 16 partes, voy a tener 16/16avos. Y si otro entero también lo divido en 16 partes, voy a tener otros 16/16avos. En total, tengo 16 más 16, voy a tener 32/16avos. Entonces aquí voy a tener un número negativo que precisamente va a ser menos 32/16avos. Y si a menos 32/16avos le sumo 25/16avos, pues lo primero que debemos de hacer es la ley de la resta, porque son números de diferente signo, y se restan los números que es el 32 y el 25. Entonces, déjenme mover tantito este. Por lo tanto, cuando aplico la ley de la resta, en el miembro izquierdo me va a quedar un menos 7/16avos. Y entonces ya lo único que me hace falta es hacer operaciones inversas, porque necesito calcular el valor de la incógnita. Entonces realizo operaciones inversas, y si realizo operaciones inversas, este cuadrado, la operación inversa en el otro miembro es que voy a calcular la raíz cuadrada de cada uno de esos elementos, incluyendo la raíz cuadrada del signo. Obviamente aquí tenemos referenciado que es un menos 1. Y recordemos ahí ese concepto que cuando se está obteniendo la raíz cuadrada de menos 1, ese precisamente es el número imaginario que se aprendió en álgebra. Entonces yo ya puedo decir que la incógnita b va a ser la raíz cuadrada de todo esto. Eso implica que al ser una raíz cuadrada debo escribir un valor más menos, la raíz cuadrada de 7 que no es exacta, la raíz cuadrada de 16 que sí es exacta y que es 4 en el denominador, y la raíz cuadrada de este menos 1, que sabemos que ese es el número imaginario. Y además
este menos 5 cuartos se está restando, la operación inversa es suma. Si yo sumo, lo podría escribir al final, pero recordemos que por orden, primero se deben de escribir los números racionales, los números que yo conozco, y al final los números imaginarios. Entonces ese 5 cuartos no puede estar escrito ahí, sino debe de estar escrito al principio. Y también aquí estamos cometiendo una imprecisión, porque el 4 es un número racional y el 7 es un número irracional, por lo cual debemos de escribir de manera separada este 4 y este raíz de 7. Y entonces, ya escribiéndolo de manera adecuada a manera de término, porque así se deben de escribir los términos, entonces me va a dar un resultado donde la abscisa del primer punto, acuérdense que lo que se obtiene son abscisas, porque en el momento que yo igualo a 0 se están obteniendo ordenadas. Entonces la abscisa del primer punto va a ser un 5 cuartos más un cuarto por la raíz de 7, y este va a ser un número imaginario. Y la abscisa del otro punto va a ser 5 cuartos menos un, no es un cuarto, perdón, menos un cuarto por la raíz cuadrada de 7, que también es un número imaginario. Aquí cometí una imprecisión, este no es 7, este es 4. Y ya con eso tengo los dos resultados. Obviamente aquí estamos hablando que el resultado es en el plano imaginario, y aunque si es una realidad que ahorita no podemos ver los números imaginarios porque obviamente son imaginarios, hay que tener en cuenta que tecnológicamente la aplicación de los números imaginarios inclusive ha llevado a la telefonía celular. Entonces los canales de comunicación están asociados a números imaginarios, por lo cual no tenemos que desechar el hecho que algunas veces nos van a dar resultados de números negativos. Obviamente ya depende de la interpretación, depende de la aplicación, pero matemáticamente sí es importante que nosotros escribamos esos resultados para que se vean todos los pasos que estoy haciendo, todos los conceptos que están aplicando para poder llegar al resultado.